Bien, hermano, estamos en el libro de Segunda de Crónicas y encontramos esta palabra del reinado de Amasías, de cómo este rey dice que de 25 años era Amasías cuando él comienza a reinar en Judá, y dice que 29 años reinó en Jerusalén, que es su capital, y el nombre de su madre fue Joada de Jerusalén. Dice la Biblia en el versículo 2 que Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón, y que luego fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero que no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Dice que Amasías reunió a todo el pueblo de Judá, y con arreglo a las familias, dice, les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Dice que después puso en la lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300.000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100.000 hombres valientes. Y aquí está el error de este rey, que era y que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero que estaba cometiendo un tremendo error. Dice que hizo lo recto, pero que no era de perfecto corazón, tal como a lo mejor somos nosotros, que muchas veces hacemos lo recto y procuramos hacer lo recto, pero no somos de perfecto corazón. Lo mismo le sucedió a Amasías. Él dice el versículo 7 que vino un varón de Dios y le dijo: rey, no vaya contigo el ejército de Israel. El versículo 6 nosotros encontramos que Amasías tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100.000 hombres valientes de Israel. ¿Por qué cometió un error? Porque si nosotros nos remontamos en la Sagrada Escritura y miramos unos capítulos atrás, en el libro de Segunda de Crónicas, nos encontraremos con que Israel se había rebelado contra Dios. En el capítulo 10 encontramos nosotros como título la rebelión de Israel. Por lo tanto, Dios se había apartado de Israel. Israel ya estaba dividido, Israel y Judá, e Israel se había procurado ir en pos de los ídolos. Y dice el versículo 19 del capítulo 10 de Segunda de Crónica, que así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy día. Y miramos entonces que Amasías estaba cometiendo un error. Él había pagado 100.000 talentos de plata para que el ejército de Israel le ayudara en ir a la guerra. Dice: mas un varón de Dios vino a él y le dijo: no vaya contigo el ejército de Israel, pues Israel había tomado a sueldo por 100 talentos de plata a 100.000 hombres valientes. Pero el profeta, un varón de Dios, le advierte y le dice al rey: no vaya contigo este ejército, porque Jehová no está con Israel. No es la cantidad, eran 100.000 hombres. Amasías estaba procurando ganar esta batalla con estos 100.000 hombres, esta guerra, y el profeta le dice: esta guerra no es con tus fuerzas, este problema no se derrota con tus fuerzas, este problema no se soluciona con nuestra fortaleza. Entonces el profeta le dice que si vas así y que lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos. Y esto es una enseñanza y un principio para nosotros, para que no nos esforcemos en pelear por nuestras propias fuerzas delante de nuestros problemas. Amasías dijo al varón: ¿qué pues se hará de los 100 talentos? Y aquí miramos al rey preocupado del dinero que había pagado y no del mensaje que le estaba dando el varón de Dios. ¿Qué se hará del dinero? ¿Qué será de lo que he perdido? Me estás diciendo que no puedo llevar estos 100.000 hombres. ¿Y qué voy a hacer? Ya les pagué. ¿Qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército? Y el varón de Dios le responde:
y le dice, Jehová puede darte mucho más que esto, amado hermana y amado hermano. No importa la pérdida que usted haya tenido o lo que haya dejado, Jehová le puede dar mucho más de lo que usted perdió, mucho más de lo que usted dejó, mucho más de lo que usted tal vez está pensando que ha perdido. A veces hemos llegado a un punto en nuestra vida en la cual nuestra vida casi se quiebra o está a punto de quebrarse bajo las dificultades, bajo los problemas, bajo las diferentes tormentas de nuestra vida. Amasías iba a enfrentar una guerra. Él tenía un ejército, pero él empezó a confiar en su fuerza y empezó a confiar en el brazo fortificado de Israel y contrató 100,000 hombres para que le ayudaran en la guerra. Pero el varón de Dios le dijo, no, no es con espada, no es con ejército, porque Jehová no está con Israel. En el capítulo 10 miramos que Jehová se había apartado de Israel. Hemos llegado nosotros tal vez a un punto en que la guerra espiritual es fuerte, en que casi somos quebrados por esta guerra bajo las dificultades, bajo los problemas, bajo las tempestades. Pero yo quiero decirle en esta tarde, amado hermano y hermana, que no importando cuán pesada o cuán imposible pueda ser su situación, no importa cuán pesado pueda ser lo que está pasando, no importa cuán difícil pueda ser la situación que usted y yo estemos pasando, usted nunca escuchará que el Señor le deje solo, nunca escuchará que el Señor le deje abandonado, Él siempre estará con nosotros. El Salmo 93 nos enseña y nos dice, el 93 del 3 al 4, dice, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Punto. Pero Jehová en las alturas es más poderoso. Aun cuando los ríos, amado hermano, amada hermana, bendito sea su nombre, aun cuando los ríos alcen su sonido, aun cuando el problema, la dificultad sea tan grande que usted no le vea solución, aun cuando sus ondas se eleven en una cantidad tan grande, Jehová es nuestra solución. Jehová siempre estará en las alturas y Él es más poderoso que el sonido de los ríos, es más poderoso que las ondas de los ríos, es más poderoso que el bramido del mar. Jehová está en las alturas, Él no mira los problemas en forma terrenal. Y Él es más poderoso que su problema, que su dificultad, es más poderoso que su complejo problema que está viviendo en este momento o que estoy viviendo yo. A veces hemos llegado a un punto de quebrarnos bajo las dificultades, las enfermedades, porque las olas de nuestros sufrimientos a veces braman con todo su poder contra nosotros, pero el Señor no cambia, Él es inmutable, Él sigue siendo más poderoso. Cuando Natanael se encontró por primera vez con Jesús, quedó sorprendido por lo que Jesús le reveló. El Señor le dijo, cosas mayores que estas verás, Natanael. Y yo quiero decirle, hermano amado y amada, en este día domingo, que usted cosas mayores que estas verá, cosas mayores verá en su vida. Hay cosas mayores porque nosotros adoramos a un Dios de poder, a un Dios grande, a un Dios omnisciente y omnipresente. Cuando él se encontró por primera vez Jesús, quedó sorprendido por lo que Jesús le reveló. Natanael, cosas mayores que esta verás. Jesús es mucho más grande, es mucho más glorioso, es mucho más lleno de amor y más misericordioso de lo que nosotros como hombres y mujeres hemos experimentado en esta tierra. Cuando usted y yo oramos y llevamos a nuestra calamidad, nuestro problema, que es imposible de solucionar, cuando la montaña parece demasiado alta, cuando el camino parece demasiado oscuro, y cuando oramos y vamos a la presencia del Señor, justamente Dios nos dice,
que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. En Efesios 3:20 dice, Él es más poderoso, hermana. Él es más poderoso, hermano, para hacer todas las cosas más abundantes de lo que usted pida o de lo que usted en su mente finita pueda entender. Puede que el enemigo le haya hecho sufrir y puede que el enemigo lo quiera destruir, pero Jesús es mucho más poderoso y a su lado está como poderoso gigante. Donde está Cristo, el poder de las tinieblas se quebranta. Donde está Cristo, el poder de las tinieblas retrocede. Muchas veces aún así, sabiendo que Cristo está con nosotros, no sabemos dónde ir, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué decisión tomar y no vemos a veces más esperanza. Pero quiero decirte en esta tarde, hermano y hermana, que Jesús es más grande todavía. El Salmo 145, versículo 3 dice que su grandeza es inescrutable. Que Dios nos ayude a nosotros. ¿Qué tipo de actitud debiéramos nosotros hoy día, en este momento, con todas estas ondas, estos problemas, estas dificultades? ¿Qué tipo de actitud debiera de llevarnos esta verdad de que su grandeza es inescrutable? Pablo dice que en Filipenses dice que cuántas cosas eran para él ganancia, él las estimó como pérdida por amor de Cristo. Y usted y yo tenemos que llegar a un punto tal que todas aquellas cosas que para nosotros eran ganancia, que para nosotros nos hacían sentir bien, para que a nosotros nos hacían sentir que habíamos sido triunfadores en esta tierra, todas esas cosas eran para nosotros ganancia. Nuestro status quo, nuestro estatus social, nuestra manera de haber trepado en esta sociedad era una ganancia, pero dice Pablo que todas esas cosas que eran ganancia para él, dice todas esas cosas, él las estimó como pérdida. Y usted y yo las hemos estimado como pérdida, bendito Dios. Debemos llegar a un punto tal que la grandeza de Dios es tan inescrutable que debemos estimar todo lo que hemos perdido, debemos de estimarlo como pérdida, todo lo que hemos dejado tal vez humanamente, todo lo que tal vez con sus ojos mire que se ha perdido. Dijo Pablo que él todo eso lo tenía como pérdida por amor de Cristo. Esas cosas, dice Filipenses, que cuántas cosas eran para él una ganancia, él las ha estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Jesús siempre será más poderoso. Jesús siempre será más glorioso. Solo Jesucristo en este mundo nos lleva a una verdadera satisfacción de la vida. La vida no tiene sentido sin Cristo. Sin Cristo nuestra vida no tiene ningún sentido. El que le da sentido a nuestra existencia, a nuestro vivir, a nuestro caminar en esta tierra es Jesucristo. Qué pobre es la vida del creyente. Que como la iglesia de la Odisea diga, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Qué pobre sería esa vida como la iglesia de la Odisea que diga que no tenemos ninguna necesidad. Lo que Jesús quiere es que usted y yo lleguemos a la estatura de un varón perfecto, que crezcamos en Él, por Él y para Él. Que no sigamos siendo como somos, y que ese es nuestro gran problema. Ya deberíamos haber crecido a la altura de un varón, mucho en Cristo, y aún así continuamos muchas veces siendo niños. ¿Será que yo y será que usted quizás tenemos problemas porque todavía pensamos como niños, actuamos como niños, nos comportamos como niños, cuando hace mucho tiempo que deberíamos ser ya adultos, deberíamos crecer para que Jesús pueda decir, como dice en Apocalipsis 2, versículo 19, y lo comparto con usted en esta tarde, que Jesús pueda decir así de nosotros. Apocalipsis 2, versículo 19 dice así: yo conozco tus obras y amor y fe, y conozco tu servicio y tu paciencia,
y que tus obras postreras son más que las primeras. Él te conoce. Él sabe cómo eres. Él sabe cómo caminas. Él sabe cómo piensas. Él sabe cuáles son tus planes. Este crecimiento espiritual en nuestra vida muchas veces es el que nos falta. Porque Juan el Bautista llegó un momento en su vida, en Juan 3:30, él se dio cuenta que existía una gran necesidad en su corazón. Y él exclamó, y en la Escritura dice, es necesario, había una necesidad profunda en su vida. Es necesario que él crezca, que Jesucristo crezca en su corazón, pero que él mengüe. Es necesario que crezca Cristo en su vida, hermano, que Cristo crezca en su vida, amada hermana. Es necesario que nosotros menguemos de nuestra posición, de nuestra altura egoísta en nuestro corazón, del dominio del ego, del yo en nuestra vida. Es necesario que Él crezca. Y este crecimiento en el área espiritual muchas veces es el que a mí me falta, es el que a usted le falta. Porque eso cuesta. Un gran obstáculo y alguna gran barrera para muchos que no crecen espiritualmente es que ellos mismos no quieren menguar, no quieren achicarse, dicen cosas que no agradan a Dios. Si nuestro yo disminuye, si nuestro ego mengua, podremos crecer espiritualmente. El orgullo, el ego, el yo es un obstáculo para el crecimiento espiritual y esto frena la bendición para su vida. Y la respuesta es entonces, ¿qué está frenando la bendición para mi vida? Es mi niñez espiritual, que es un gran obstáculo. Si fuéramos más humildes, si fuéramos más dispuestos a poner nuestro corazón a disposición de Jesucristo, Dios nos daría más gracia. Él obraría abundantemente en nuestra vida, pero nosotros detenimos este obrar y esta bendición con nuestro orgullo. No menguamos. Efesios 4, versículo 15 dice que nosotros debemos de crecer en todo, en todas nuestras áreas, espíritu, alma y cuerpo. Debemos luchar por crecer. ¿Qué es lo que usted y yo queremos recibir de Jesús? Dios trabaja en mi vida y en su vida con el fin de bendecirlo más y más. Quizás usted no comprenda por qué tiene que recibir tantas humillaciones y tantos golpes. Y Jesús le va a responder en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 2. Si miramos la lectura en Juan 15, 2, encontraremos la respuesta. ¿Por qué a veces tenemos que pasar tantas humillaciones, tantos problemas, tantas dificultades? Dice así la palabra del Señor, Juan 15, 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Dios te está limpiando a través de todos los problemas. Dios está limpiando mi vida y su vida a través de las aflicciones, los problemas, las dificultades, para que seamos pámpanos, que llevemos mucho fruto. Amasías, este joven rey de 25 años, había puesto su confianza en el brazo de la carne. Había puesto su confianza en 100,000 hombres que había contratado de Israel para que le apoyasen en la guerra. Pero vino la voz de Dios a través de un varón. Dice, mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con los hijos de Efraín, porque Israel se había rebelado contra Jehová. Y si el rey Amasías se había aliado con los israelitas para ir a la guerra,
él iba a perder la guerra. Le advierte el profeta y le dice, pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos. No es con ejército, no es con espada, no es con la cantidad de 100.000 hombres contratados por 100 talentos. Dijo el profeta, porque en Dios está el poder, bendito sea su nombre. Hermano y hermana amada, en Dios está el poder para la resolución de tu problema. En Dios está el poder para sacarte del pozo cenagoso, de la incertidumbre, sacarte de la angustia, de la inconstancia. En Dios está el poder, no está en tu capacidad de oración, en tu capacidad de oratoria, en tu capacidad intelectual. En Dios y solamente en Dios está el poder, o para ayudar o para destruir. En Dios está el poder para destruir al enemigo que está combatiendo contra tu mente y contra tu alma en este momento. Y en Dios está el poder para derribar a los enemigos de tu corazón. En Dios está el poder para ayudarte en este tiempo. En Dios está el poder para sacarte del estado que estás y pararte sobre la roca y decirte en este día que eres más que vencedor y vencedora en Cristo Jesús, Señor nuestro, y como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Amasías dijo el varón de Dios, ¿qué pues se hará el rey preocupado por los talentos? El varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. ¿Qué has perdido? ¿Qué has dejado atrás? ¿Qué piensas tú humanamente? Como dijo el apóstol Pablo, yo todas las cosas las tengo por basura. El apóstol Pablo llegó a decir que él todo lo tenía por basura. ¿Qué es lo que hemos perdido? ¿Qué es lo que ha perdido usted? ¿Qué es lo que hemos perdido nosotros en lo terrenal, en lo material? Tal vez nada hemos perdido. Tal vez nada hemos perdido. Pablo dijo, yo todo eso lo tengo por basura a fin de agradar a aquel que me llamó por hijo. Dios nos ayude en esta tarde. Dios le guarda a usted y guarde su vida. La solución no está en la fuerza de los 100.000 hombres que llamó Amasías. La solución está en Cristo Jesús. En Él está el poder, dijo el profeta. En Dios está el poder, o para derribar, o para ayudar. Todo lo que usted tuvo, lo que tenía, lo que usted era o lo que usted fue. Pablo dijo, todo lo que yo era, todo lo que tenía, todo lo que yo hacía. En Filipenses 3, del 7 al 8. Todas esas cosas, dijo, que para mí eran mucha ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y qué hermoso poder estimar como pérdida en este día todo aquello que para mí era ganancia, por amor de Cristo. Quiero decirle, hermana amada, levántate, hermano, y resplandece. Jesús es más glorioso. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias por darnos en este día una palabra para levantarnos, tal vez, de nuestra angustia, de nuestro sentido de fracaso en nuestra vida. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y es aún más. La Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo y que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones y que ese amor está en usted y vive en usted y que nada le faltará porque Él suplirá todo lo que os falte conforme sus riquezas en gloria. Cristo es más que vencedor, es poderoso y sus riquezas son inescrutables. Que el Dios de paz le guarde. Que el Dios de paz le bendiga en este día. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y por tu bondad y por darnos en este día esta preciosa palabra para mi corazón primeramente y también para tus hijos. Amén y amén.